Muy bien. Entonces, nuevamente seguimos explicando. Les voy traduciendo porque esta diapositiva está en inglés. Bueno, los nutrientes entonces primero van a ser procesados. Procesados. Ahí básicamente nos estamos refiriendo a la boca y al estómago. Ahí en la boca ya hablamos lo que ocurre. ¿Qué pasa en el estómago? Bueno, el estómago es fundamental gracias a dos actores que son el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, ¿se acuerdan? Es un ácido fuerte que le da al jugo gástrico ese pH aproximado de 2 y a este pH muchas de esas moléculas se rompen. Y por otro lado, la pepsina. La pepsina también, segregada por el estómago, va a producir la ruptura de las moléculas, de esas macromoléculas. Muy bien. Siguiente paso, la digestión. La mayor parte, si bien ya en el estómago hay digestión, pero la parte más importante de la digestión se da a nivel del intestino. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir básicamente? A nivel del intestino llega el jugo pancreático, que tiene enzimas y bicarbonato principalmente, y la bilis. La bilis ya la estudiaron ustedes en profundidad en fisiopato. Ambos son imprescindibles para que se dé la digestión. ¿Por qué se llama luminal? Porque se da en la luz del intestino. El intestino es como un cilindro. Ya ahora vamos a ver un corte del intestino. Tiene una pared, pero en el medio tiene una luz, un espacio. En ese espacio es donde se va a dar el proceso digestivo. Luego continúa el proceso digestivo en la mucosa intestinal, donde también se va a dar la absorción y el procesamiento en el interior de la célula. ¿Cómo se llama esa célula? Bueno, es el enterocito. Ahí ustedes a la derecha tienen el enterocito. Fíjense que el enterocito tiene en la membrana apical, se llama membrana apical la que está en contacto con la luz del tubo. Ustedes ven en la membrana apical que tiene microvellosidades o también se llama borde en cepillo. Acá es en esa superficie donde se va a dar principalmente el proceso digestivo y se van a absorber las sustancias. Adentro del enterocito también hay un procesamiento, algo les voy a hablar ahora, vamos a recordar, de los nutrientes y después saliendo por la membrana basal es la que está en contacto, es la más baja, la que está en contacto con los capilares. Muy bien. En esta imagen, ¿ustedes qué tienen? Las características, fíjense, de las células intestinales, primero de la membrana intestinal. Si ustedes se fijan ahí, el esquema les muestra perfectamente arriba a la izquierda cómo es la pared del intestino delgado, la pared más interna. Tiene lo que se llaman las vellosidades. ¿Qué significa esto? Que esta pared no es lisa,
sino que tiene esta forma ondulada, como si fueran dedos, se llaman vellosidades intestinales. ¿Y por qué son importantes? Porque aumentan la superficie de contacto entre la membrana y el nutriente que está en el espacio del tubo. Si nosotros cortamos una vellosidad, vemos el esquema que tienen al ladito. Ahí se ve cómo se ve ampliada la punta de la vellosidad intestinal. Toda la vellosidad está tapizada de células. Esas células se llaman enterocitos. Fíjense, la característica que tienen es que en la membrana apical tienen microvellosidades y el núcleo se ubica casi sobre la membrana basal. Nuevamente, esas microvellosidades que tienen estas células también aumenta la superficie de contacto con los nutrientes. Bueno, en la parte de abajo de esta diapositiva ustedes tienen el enterocito y ven cómo es que se produce el proceso digestivo y absortivo. A la izquierda, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas que llegan al nivel intestinal, sobre ellas van a actuar enzimas que fueron producidas por el páncreas, las famosas proteasas, que lo que van a hacer es romper las moléculas de proteínas para dar pequeños péptidos y transformarlas, romperlas hasta llegar a aminoácidos. Los aminoácidos en el interior del enterocito se van moviendo para terminar el proceso absortivo saliendo del enterocito por la membrana basal y pasando a los capilares. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono, ya les contaba, comienzan su digestión en la boca por acción de la amilasa salival, que secretamos con la saliva. Ahí ya se empiezan a romper las moléculas, pero básicamente la ruptura se va a dar a nivel del intestino. ¿Por acción de quién? De la amilasa pancreática secretada también por el páncreas. La amilasa pancreática rompe las moléculas para dar monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. También en la membrana apical del enterocito, fíjense ustedes, hay otras enzimas que se llaman disacaridasas, que la función que van a hacer es romper los disacáridos para dar monosacáridos. Igual, las oligosacaridasas, también presentes en esta zona, rompen los oligosacáridos para dar monosacáridos. Como monosacáridos se absorben por la membrana apical del enterocito, llegan hasta la membrana basal, salen del enterocito y pasan a los capilares. ¿Qué pasa con los lípidos? Sobre los lípidos va a actuar, por un lado, el jugo pancreático que lleva la lipasa pancreática, rompe las moléculas de lípidos. ¿Y qué más actúa acá? La bilis, que lleva ¿qué? ¿Qué componente de la bilis? Pregunta de parcial y de final también, cuando tomo. ¿Qué parte de la bilis es responsable de la absorción de los lípidos? Las sales biliares. Las sales biliares forman las famosas micelas que permiten la absorción de los lípidos.
Si ustedes se fijan ahí en el esquema, a la derecha está muy interesante. Yo no sé si ustedes vieron en Fisiopato lipoproteínas, pero ¿qué ocurre en el interior del enterocito con los lípidos? Los lípidos que fueron degradados, como entran al enterocito como monoglicéridos y ácidos grasos, en el interior del enterocito va a haber una síntesis, se van a volver a unir para dar los famosos triglicéridos. Los triglicéridos en el interior del enterocito se unen a proteínas y forman los kilomicrones. Los kilomicrones, ¿qué son? Son moléculas, son macromoléculas formadas por lípidos y proteínas. Los lípidos pueden ser triglicéridos, colesterol, también tienen fosfolípidos, y la parte proteica se denominan apoproteínas. Entonces, así se forma el kilomicrón. El kilomicrón sale del enterocito por la membrana basal, pero en vez de pasar a los capilares, ¿a dónde pasa? A los vasos linfáticos. Así es el proceso fisiológico de digestión y absorción. Principalmente ¿de qué? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas.